comienzo con la clase número 3 de Jeremías. Estudiaremos el capítulo 1 de Jeremías. El tema del capítulo 1 es el llamado. Punto 1. Introducción. Versículo 1 al 3. Segundo, llama a Jeremías y le encarga la tarea. Versículo 4 al 10. Tercero, las dos visiones de Jeremías. Versículo 11 al 16. Cuarto, Jehová le dice que no tenga temor y que lleve a cabo el llamado. Versículo 17 al 19. Leamos el versículo 1 al 3. Estas son las palabras de Jeremías, hijo de Hilquías. Jeremías provenía de una familia sacerdotal de Anatot, ciudad del territorio de Benjamín. La palabra del Señor vino a Jeremías en el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. También vino a él durante el reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, y hasta el fin del reinado de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, es decir, hasta el 5º mes del año 11º de su reinado, cuando la población de Jerusalén fue deportada. El profeta comenzó a profetizar al año 13 del reinado del rey Josías, y estuvo profetizando desde Josías y sus hijos Joacás, Joacim, Joaquín y Sedequías. En el año 586 a.C., durante el reinado del rey Sedequías, Judá es destruida. Jeremías siguió en esa tierra de Judea, y el resto del pueblo de Judá huyeron a Egipto. Jeremías fue con ellos, y desde allí también siguió profetizando. Según la leyenda, dice que Jeremías fue muerto apedreado en Egipto, dando vida por Dios. Jeremías profetizó aproximadamente por 47 años. Los profetas paralelos al tiempo de Jeremías fueron Sofonías, Habacuc, Ezequiel, Daniel, etc. En el versículo 2 dijo: en el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Habla del tiempo histórico de la profecía. En la historia general también muestra claramente la revelación de Dios. Es decir, que la palabra de Dios también tiene verdad histórica. Aquí en el versículo 2 dijo: la palabra del Señor vino a Jeremías. La palabra de Dios no se manifiesta del pensamiento del propio profeta. Esto muestra perfectamente que vino del exterior, que la profecía vino desde Dios. Esto es palabra sobrenatural, divina, que viene de Dios. Por eso, los profetas son personas que anuncian la palabra de Dios y no sus propias palabras. El llamado del profeta es anunciar tal cual es la palabra de Dios. Y en el versículo 3 dijo: hasta el 5º mes del año 11º de su reinado de Sedequías, cuando la población de Jerusalén fue deportada.
hasta el quinto mes del año 11 de su reinado de Sedequías, cuando la población de Jerusalén fue deportada. Segunda de Reyes, capítulo 25, versículo 8. Allí podemos ver que muchos fueron deportados de Jerusalén. La tierra natal de Jeremías, Anatot, se encuentra a 5 kilómetros al noreste de Jerusalén. Es la tierra de la tribu de Benjamín. Jeremías pertenecía entonces al linaje sacerdotal. Por eso Jeremías, como hijo de sacerdote, había recibido el llamado ya desde muy temprana edad. Versículos 4 y 5. Leamos. La palabra del Señor vino a mí. Antes de formarte en el vientre ya te había elegido. Antes de que nacieras ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Dios le dijo a Jeremías que antes de que se formara en el vientre de la madre, que ya lo había conocido, que Dios lo apartó como siervo antes de que naciera. Dios no elige a la persona por su carácter o actitud. Dios escoge a la persona incondicionalmente, siguiendo su propia voluntad. Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Significa que Dios ya había elegido a Jeremías como profeta antes de la creación. Por tanto, al llegar el tiempo, Dios llama a Jeremías y le encarga este llamado, que Dios propuso en su corazón usar a Jeremías como su siervo. Toma referencia de Gálatas capítulo 1, versículo 1 y versículo 15. Allí también dice lo mismo acerca del llamado del apóstol Pablo, que Dios lo escogió. Hoy en día, todos los que tienen cargos en la iglesia son personas escogidas por Dios. Aquí dijo, ya te había apartado. En hebreo, esta palabra apartado es kadash, gadash. Kadash significa te separé, te aparto. Tiene ese significado. Así que, como Jeremías había sido llamado y escogido de esta manera, tuvo que trabajar con gran llamado la obra de Dios. Significa que Jeremías fue un hombre predestinado a vivir la voluntad de Dios. Así que está enseñando que debe soportar cualquier tribulación, sea cual sea la situación, para cumplir con el llamado. Esto significa que debe tener el llamado de ser profeta. Y en el versículo 5 dijo, te había nombrado profeta para las naciones. Dios había levantado a Jeremías como el profeta de Judá.
no solamente de Judá, sino para todas las naciones. En los capítulos 46 al 51 están registrados acerca de las naciones. Versículo 6. Yo le respondí, Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Aquí Jeremías dijo, yo le respondí, Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Esto lo habrá dicho porque Jeremías recibió el llamado a muy temprana edad. Con esto también significa que Jeremías dijo que no podía cumplir con el llamado. Esto significa que Jeremías conocía muy bien su propia debilidad. Las personas deben reconocer sus propias debilidades. Debemos saber bien que no somos capaces de hacer nada. Debemos mantenernos siempre humildes. En ese momento, Dios nos usará valiosamente. Isaías capítulo 6, versículo 5. Éxodo capítulo 4, versículo 10. Cuando nosotros reconocemos que no podemos hacer nada, Dios nos investirá de poder. Entonces, Dios nos cubrirá de poder y nos usará como su siervo. Versículo 7. Pero el Señor me dijo, no digas, soy muy joven, porque vas a ir a donde yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. Aquí Dios le está diciendo a Jeremías que no digas, soy muy joven. Dios le dice a Jeremías que haga dos cosas. Primero, que vaya a donde quiera que le envíe. Nosotros solo debemos ir a donde Dios nos envíe. Solo debemos obedecer. Luego, en segundo lugar, hay que decir lo que nos mande a decir. El siervo de Dios solo debe anunciar lo que Dios ordene decir. No significa que el siervo de Dios deba hablar muy bien. Moisés dijo que su boca es dura y difícil para hablar. Nosotros solo debemos ir donde Dios nos dice que vayamos. Lo que Dios nos ordene decir, debemos anunciarlo. No pensar, ¿quién nos recibirá? ¿Quién nos rechazará cuando tengamos que ir a algún lugar? No hay necesidad de preocuparse si triunfaremos o fracasaremos. Solo debemos ir donde Dios nos ordene ir. Anunciar lo que debamos anunciar, entonces tendremos vida. Aunque digamos que tenemos faltas, si Dios nos ordena ve, debemos obedecer diciendo sí. Cuando tengamos que anunciar la palabra de Dios, debemos hacerlo sin modificaciones. No debemos decirle al pueblo de Dios lo que solo le gustaría escuchar. No tenemos la necesidad de preocuparnos humanamente.
Cuando anunciemos la palabra de Dios tal como es, habrá vida. Cuando sembremos, debemos hacerlo tal como tenemos. Debemos sembrar las semillas tal como son. Lo que es ancho, así de ancho. Lo que es de largo, así de largo. Lo que es redondo, así de redondo. Lo que es ondulado, así de ondulado. Entonces habrá vida. Haciendo así, nosotros también tendremos vida y poder. Versículo 8. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte, lo afirma el Señor. Dios le dijo a Jeremías, no le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte, lo afirma el Señor. Cuando nosotros tengamos que anunciar la palabra de Dios, tendremos muchas dificultades, persecuciones y pruebas. Pero aún así, no debemos temerles y con valor anunciar la palabra. El que dijo, no temas, es Dios, nuestro Creador. Él es Dios Todopoderoso. Dios, con su poder, siempre puede cuidarnos y darnos tranquilidad. Por lo tanto, nosotros debemos actuar con fe, sin temor, y avanzar obedeciendo a Dios. Entonces, nos salvará y estará siempre junto con nosotros. Versículo 9. Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca, me dijo, he puesto en tu boca mis palabras. Luego extendió el Señor la mano y tocándole la boca, le dijo, he puesto en tu boca mis palabras. La mano de Dios es mano poderosa, es mano que trabaja. Que Dios haya extendido su mano y tocado su boca significa que la palabra que salga de la boca de Jeremías iba a tener poder. Significa que Dios hablaría. Dios, esto es una muestra externa. Dijo, he puesto en tu boca mis palabras. En la boca de Jeremías, Dios puso su palabra para que pudiera Jeremías anunciar la palabra de Dios. Capítulo 15, versículo 16. Esto significa que Dios escogió a Jeremías como instrumento para anunciar su palabra. La obra de Dios no lo hace el hombre por sí mismo, sino el hombre debe hacerlo en obediencia a lo que Dios le ordena. El poder se manifestará cuando anunciemos la palabra de Dios tal como es. Y la frase, he puesto en tu boca mis palabras, significa que le dio dones. Significa que le dio a Jeremías dones de revelación. Eliseo recibió doblemente el poder de Elías. En Mateo capítulo 10, versículo 1 y 2, Jesús invistió en sus discípulos poder. Jesús cubrió de poder a sus discípulos. Entonces, cuando Dios nos envía, no nos envía así nomás, sino que nos llena de poder.
Versículo 10. Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar. Dios levantó a Jeremías no solo como profeta de Judá, sino de todas las naciones. Dios le dijo a Jeremías que fuera a profetizar tanto a Judá como a otras naciones. Nuestro Dios es soberano, no solamente de Judá, sino de todos los reinos. Capítulo 32, versículo 27. Dios hoy en día también nos está dando su palabra. Es palabra que implica a todo el mundo. Dijo, para arrancar y derribar, para destruir y demoler. Para poder sembrar buena vid, hay que arrancar las vides silvestres. De igual manera, para poder construir una buena casa de la verdad, hay que demoler las construcciones de la falsa verdad. Por lo tanto, hay que arrancar todo lo que no corresponde a la palabra de Dios. Hay que arrancar las falsas verdades. Hay que arrancar lo humanístico. Así que hay que derribar, destruir y demoler todo lo que esté fuera de la palabra de Dios. Después dijo, para construir y plantar. Esto significa que debe ir edificando la iglesia sobre la verdad de la palabra de Dios. Significa que vaya edificando sobre la verdadera verdad. Es decir, que avance en el movimiento, en el mover celestial. Así que lo que hay que construir, y lo que hay que plantar, plantar. Y lo que Dios no haya sembrado, hay que arrancar. Solamente hay que ir levantando la verdad. Hay que seguir levantando el templo y el reino de Dios espiritual. Solamente permanecerá lo que corresponde a la palabra de Dios. Dios nos ha dado este poder. Nos dio poder para arrancar, para construir. Por tanto, hay que arrancar todo lo que no va con la palabra y sembrar y construir lo que sea acorde a la palabra. Versículo 11 y 12. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, ¿qué es lo que ves, Jeremías? Veo una rama de almendro, respondí. Has visto bien, dijo el Señor, porque yo estoy alerta para que se cumpla mi palabra. Jeremías vio dos visiones, una rama de almendro y una olla que hierve. La flor del almendro florece mucho antes que los otros árboles en la primavera. Florece antes que otros. En hebreo, el árbol de almendro se le dice shaket. Shaket. Shaket significa
que está despierto. La flor del almendro florece temprano en enero. Esto simboliza el despertar. Y también esto significa que la palabra de Dios se cumplirá a su debido momento. Significa que pronto se cumplirá la palabra de Dios. Que pronto se cumplirá. Por eso que la palabra de Dios se apresurará en concretarse. La palabra de Dios se cumplirá rápidamente. La palabra acerca del juicio se realizará prontamente. Que la palabra acerca de la profecía de Cristo también se cumplirá rápidamente. Por ejemplo, capítulo 31, versículos 22 al 21. Capítulo 31, versículo 22 al 31. Capítulo 33, versículo 15, que así también se cumplirá rápidamente la profecía acerca de Cristo. La obra de la nueva vida de Dios se cumplirá rápidamente. Así Jeremías espera su pronto cumplimiento. También, aunque el pueblo de Israel haya sido llevado durante 70 años de cautiverio, pronto serían liberados y cumplido su profecía. Versículo 25, capítulo 25, versículo 11. Versículo 13 al 14. La palabra del Señor vino a mí por segunda vez y me dijo, ¿qué es lo que ves? Veo una olla que hierve y se derrama desde el norte, respondí. Entonces el Señor me dijo, desde el norte se derramará la calamidad sobre todos los habitantes del país. La segunda visión es de una olla hirviendo. Significa que se derrama desde el norte el juicio de Dios. La olla hirviendo simboliza el juicio de Dios, la calamidad que vendrá desde el norte. Babilonia en realidad se encuentra al este. Pero esta Babilonia que se encuentra al este invade viniendo desde el norte hacia el sur. Por eso aquí dijo que la olla que hierve es derramada desde el norte. Además, el norte marca la dirección de la tribulación. Dios derramó desde el norte la olla hirviente. De esta manera, muchas veces la calamidad y la tribulación ha llegado desde el norte. El Israel del norte es invadido desde el norte por Asiria, año 721 a.C. El Judá del sur es destruido en el año 586 a.C. por Babilonia desde el norte. El Israel del norte es invadido desde el norte por Asiria. Y el Judá del sur es destruido en el año 586 a.C. por Babilonia desde el norte. En los últimos tiempos también habrá estas grandes calamidades y tribulaciones. Ezequiel capítulo 38, versículos 2 al 6.
capítulo 39, versículos 1 y 2. Por lo tanto, nosotros siempre debemos estar preparados para enfrentar estas clases de calamidades y tribulaciones, porque no sabemos cuándo Dios derramará estas clases de calamidades y juicios. Si uno participa de los pecados, le sobrevendrá el juicio de Dios. Versículo 15 y 16. Yo estoy por convocar a todas las tribus de los reinos del norte, afirma el Señor. Vendrán y cada uno pondrá su trono a la entrada misma de Jerusalén. Vendrán contra todos los muros que la rodean y contra todas las ciudades de Judá. Yo dictaré sentencia contra mi pueblo por toda su maldad, porque me han abandonado, han quemado incienso a otros dioses y han adorado las obras de sus manos. El pueblo de Judá abandonaron a Dios y adoraron ídolos hechos por sus manos humanas. Ellos dependieron de los países paganos, desobedecieron la palabra de Dios. Por lo tanto, para castigar al pueblo de Israel, les enviaría países paganos. Dios juzgaría a Jerusalén, a Judá y a todas las ciudades. Así es la paga del pecado, la muerte. Si adoramos ídolos, seremos destruidos. Como el pueblo de Judá pecó, fue destruido por Babilonia. Capítulo 39, versículos 2 y 3. La idolatría es un gran pecado. En el tiempo del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel adoraron muchos ídolos. ¿Cuál es el ídolo en esta época, en esta generación? Es la codicia. El egoísmo es el ídolo. Colosenses capítulo 3 y 5. Idolatría es hacer las cosas para sí mismo. Deuteronomio capítulo 9, versículos 12 y 16. Hoy en día es considerado idolatría todo lo que dependa más que a Dios, todo lo que se ame más que a Dios. Como el pueblo de Judá adoraron ídolos y desobedecieron la palabra de Dios, fueron deportados a otro país. Hoy en día también muchos fieles están cayendo en idolatría, en materialismo, en modernismo, en secularismo. Versículo 17. Pero tú prepárate, ve y dile todo lo que yo te ordene, no temas ante ellos, pues de lo contrario, yo haré que sí les temas. Tú pues ciñe tus lomos, levántate, pero tú prepárate. Reina Valera 60. Significa que debe apresurar y mantenerse preparado. Lucas capítulo 12, versículo 35. Los que tienen que hacer la obra de Dios siempre deben estar preparados. No debemos caer en las trampas y tentaciones del diablo. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13. Siempre tiene que estar en sumisión. Dijo, ve y diles todo lo que yo te ordene. Significa que Jeremías debía ir a anunciar tal cual Dios le había ordenado, decir al pueblo de Judá que había pecado. Es decir, ir a proclamarle juicio y destrucción al pueblo pecador.
Es muy difícil de parte del profeta decirle al pueblo, usted está arruinado. Pero sea que escuche o no escuche, debía anunciarles. Ezequiel capítulo 2, versículos 6-7. No debemos vacilar ni modificar lo que debamos anunciar. Dijo aquí, no temas ante ellos. Esto significa que avance confiando en el Dios Todopoderoso. Entonces Dios lo sostendrá y lo cuidará. Aunque ellos no quieran escuchar, porque estoy por anunciar palabra de juicio, no debemos temerle. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Dios es quien gobierna la vida de las personas. Mateo capítulo 10, versículo 28-29. Está en las manos de Dios el vivir o el morir de una persona. Nuestro vivir o morir está en el control de Dios. ¿Qué es lo que la gente teme en general? La muerte, la enfermedad, el fracaso. También temen la pobreza y el rebajar. Deuteronomio capítulo 1, versículo 29. Pero dijo que fuera valiente. Josué capítulo 1, versículos 6-9. Josué capítulo 1, versículos 6-9. Si nosotros no creemos en su absoluta soberanía, cuidado, sobrar, siempre tendremos miedo. Versículo 18-19. Hoy te he puesto como ciudad fortificada, como columna de hierro y muro de bronce contra todo el país, contra los reyes de Judá, contra sus autoridades y sus sacerdotes, y contra la gente del país. Pelearán contra ti, pero no te podrán vencer, porque yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. Significa que Dios hará fuerte y firme a Jeremías delante de los reyes de Judá, autoridades, sacerdotes y la gente del país. Columna de hierro y muro de bronce son firmes y fuertes. Ezequiel capítulo 3, versículo 9. Aunque el enemigo que se oponga sea muy fuerte, no podrá contra Jeremías, nadie le podrá hacer frente. Cuando se nos venga tribulación o persecución haciendo la obra de Dios, no debemos temer. Dios hará de sus verdaderos siervos columna de hierro, muro de bronce. Debemos avanzar solamente creyendo en la palabra de Dios. Dios nos ha dado poder para vencer toda dificultad y seguir con fuerza. Aunque el enemigo quiera destruir al profeta, nadie podrá vencerlo. Pero Jeremías estuvo en la cárcel y padeciendo dificultades. Aún así, Dios cuidó de Jeremías hasta el final. Por eso nosotros debemos ser fuertes y valientes y cumplir con la obra de Dios con fe. Nosotros no debemos temer, aunque diga que nuestro enemigo es fuerte. Aunque uno sienta que es débil, no debemos preocuparnos. Debemos avanzar valientemente, confiando que Dios nos hará fuerte como columna de hierro y muro de bronce.
Al final vencerá la verdad y Dios saldrá victorioso. Se hará como dijo la palabra de Dios. Por lo tanto, debemos obedecer como Dios nos ha ordenado. Nosotros también, como Jeremías, debemos anunciar la palabra de Dios bien hasta el final. Nosotros también, como Jeremías, debemos anunciar valientemente la palabra de Dios hasta el final. Concluimos con la clase número 3 de Jeremías. Muchas gracias.